Muy buenos días, mis queridos estudiantes del grado sexto, bienvenidos a la clase de lenguaje. Primero que todo, bendiciones, le damos gracias a Dios por este maravilloso día, por permitirnos tener salud, vida y por nuestras familias. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la tipología textual nuevamente, ya que vamos a hacer un pequeño repaso ante las actividades y sesiones que vienen más adelante. Pues por ser la semana cuarta, vamos a trabajar esta nueva actividad en este pequeño video. Espero que sea de gran ayuda y que ustedes pues lo puedan disfrutar de su explicación. Hoy vamos a trabajar. Primero que todo, quiero que quede bien clarito este tema, tipología textual, y sobre todo ustedes se ubiquen en qué es el texto, porque es que nosotros no podemos pasar a la tipología textual sin saber cuál es esa base, es decir, qué son los tipos de texto. Aquí nos hablan que los tipos de texto son los diferentes textos, valga la redundancia de la palabra, que podemos encontrar en cualquier escrito, porque obviamente tú puedes escribir cualquier cosa, pero lo que no sabes es cuáles son esos tipos de texto. Todos estamos exentos a escribir. A escribir escribimos lo que sea, pero resulta y pasa que en el texto existen infinidades de textos. Ahora pasamos a definir qué es un texto en sí. Recuerda que un texto es la unidad de comunicación que transmite un mensaje completo. Es decir, todo esto es un enunciado, un conjunto de enunciados con sentido unitario producido con una intención comunicativa. Todo lo que escribe debe de llevar una intención comunicativa. ¿Para qué lo escribes? El texto es, por lo tanto, un producto tanto oral, es decir, lo que dices, como lo que escribes, siempre y cuando constituya una unidad de sentido total. Recuerda que aquí, ¿por qué te explico esto? Porque aquí debes de cada texto que escribes o lees debe de tener coherencia y cohesión. Sin eso, pues no podemos darle un sentido propio a lo que está escrito. Para esto también vamos a desarrollar, de acuerdo a la explicación anterior, de que recuerda que estamos en qué es un texto y qué son las tipologías textual, porque eso tiene que quedar bien clarito. Recuerda que el texto es la máxima expresión, tanto oral o escrita, en la cual nosotros plasmamos nuestras ideas. Bueno, seguimos. Para avanzar más adelante, vamos a tener pues unos ejemplos claros para que te vayas ubicando y que este tema quede totalmente claro. Suelen darse dos formas en la tipología textual. Eso hay que tenerlo claro porque, como te dije anteriormente, existen infinidades de textos. Pero lo que tú como estudiante vas a manejar son dos clases. En efecto, vas a manejar una sola. Por eso tienes que saber cuáles son estas dos. Primero, según la forma del mensaje, todo texto tiene un cuerpo, digámoslo así, del mensaje. Y segundo, según la intención comunicativa. En el día de hoy vamos a trabajar según la forma del mensaje, cómo está realizado el mensaje, cómo está descrito, lo puedes llamar como su palabra lo dice, su forma. Cada ser humano o cada persona tiene una forma de ser, ¿verdad? Así también existen los textos, tienen una forma de darse, de escribirse, de mencionarse. En el día de hoy vamos a comenzar con el texto narrativo. El texto narrativo, su palabra lo dice, pretende narrar, que narra hechos que le suceden a quienes, a los personajes, de un lugar. Recuerda que tiene que tener un personaje, un lugar y un tiempo determinado. Recuerda los elementos del texto narrativo. Obviamente debe tener un narrador, toda historia tiene que tener un narrador, un tiempo, un personaje, una trama, un espacio. Nos vamos rápidamente a este pequeño ejemplo que te traje el día de hoy,
donde hago un pequeño resumen del texto narrativo, ¿verdad? Su misión es narrar, ya sea una realidad o una ficción, secuencia narrativa, todo lo que escriba debe ser idealizado en la parte de la ficción o de la realidad, debe tener un autor, un acontecimiento, una estructura, un personaje, perdón, un ambiente, un lugar. Los modelos a seguir, donde encontramos el texto narrativo y la leyenda, el cuento, el cómic, la novela, el mito, entre otros. Aquí te traigo un pequeño, sí, digamos que descripción de qué es el texto narrativo, lo metimos en el cuento. Aquí te tengo a Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y Pulgarcito. Este es un pequeño ejemplo, existen muchos más. Mira que dice que el cuento, un relato corto, sencillo, con hechos reales o imaginarios en los cuales participan, ¿quiénes? Los personajes. Por ejemplo, aquí el personaje en Los Tres Cerditos, pues son los tres cerditos, ¿verdad? Es un cuento corto y a la vez real e imaginario. Bueno, en esta vez vamos a pasar para el texto argumentativo. Ya definimos el texto narrativo, ahora pasamos al texto argumentativo. ¿Por qué? Porque hay que dejar claro cada uno de ellos. El texto argumentativo básicamente se trata de argumentar. ¿Qué vas a argumentar? Bueno, aquí nos dice que se basa en defender una idea por medio de datos, razones o argumentos. Cuando yo como persona pues tengo la capacidad de defender mi idea, mi opinión, digámoslo así, mi tesis, eso se llama texto argumentativo, argumentar. ¿Qué argumentamos? Oye, lo coloco en un breve ejemplo. Resulta y pasa que Marcos iba por la calle y me dijo, ay, señor, estoy chévere en mi casa, relajado. Ojo, Marcos, un simple ejemplo. Relajado, señor, mire. Y yo le refuto, no debería estar relajado, debería estar estudiando en el proceso educativo, con calma, realizando tus actividades. Él me dice, no, es que yo no sirvo para eso. Y yo comienzo a refutarle y explicarle en qué se basa la parte educativa. Eso es dar su punto de vista. En este caso, existe una ventaja y una desventaja, ¿cierto? Entonces, pues, recuerda que la estructura del texto argumentativo debe tener, obviamente, una idea, tesis, argumentos y una conclusión. No podemos dejar nada suelto. Todo tiene que estar completamente prescrito. Seguimos al texto descriptivo, su palabra lo dice describir. ¿Qué describe? Describes un objeto, una persona, un espacio, una situación, animales, emociones, sentimientos. Existen muchas cosas que describir, por ejemplo, cuando tú estás en otro lugar y te dicen, bueno, cuéntame cómo es tu pueblo, y tú comienzas a describir que Salamina es grande, tiene no sé cuántos habitantes, y tú comienzas a darle las características específicas de esos habitantes y de lo que contiene nuestro pueblo. Ahí estás haciendo una descripción. Existen dos tipos de descripción, objetiva y subjetiva. La objetiva es lo someramente que tú ves, es decir, lo explícito, y la subjetiva sí va más allá de lo que no estás observando. ¿Cuáles son sus modelos? ¿Qué busca la descripción? Mira, aquí te traigo un ejemplo de texto descriptivo. Mira, aquí hay varias personas describiendo, ejemplo, dice este niño, cuando quieren alquilar un video, ¿qué tipo de películas prefiere? Y ahí comienzas a relatar. El uno dice, yo prefiero las de acción, el otro a mí las de terror, el otro las de comedia, el otro las de ficción. Eso hace parte del texto descriptivo. Pasamos muy rápidamente al texto expositivo. Su palabra lo dice. Busca exponer. ¿Y qué busca exponer? Consiste básicamente en explicar los hechos. Ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo. ¿Los hechos de qué? De un tema específico. Yo ahora tomo un tema que es la tipología textual. En este tema te estoy dando a conocer básicamente de qué trata cada uno de ellos. Estoy siendo clara. Como dice, todo tipo de texto tiene que tener estas tres cositas. Debe de llevar todo tipo de texto expositivo, perdón. Debe llevar estas tres cositas. Debe ser clara, debe ser objetiva y debe ser ordenada. Si yo hago una exposición donde ustedes no me entienden, pues no es una exposición con el tipo de estructura clara. Objetiva porque estoy tratando todos los puntos
en el cual se desarrolla esta actividad. Y ordenada, todo tiene su secuencia, ¿verdad? Mira que yo comencé con la bienvenida, ahora la parte el cuerpo argumentativo y luego termino con una conclusión. Entonces, pues todo texto positivo va basado a tener esta partecita y dejarla clara. ¿Qué modelo seguimos? Informes, digamos que actividades educativas, científicos, artículos de opinión, resúmenes, entre otros. Muy rápidamente vamos a pasar al texto informativo. Su palabra lo dice, trata de informar. Más que todo, lo vemos presente en una información detallada, un lenguaje objetivo. Esto lo vemos en una noticia, nosotros mismos, pues cuando pasa algo aquí en el pueblo, le comentas al vecino, mira lo que pasó, no te informaron de la reunión de hoy, mira el noticiero, está pasando Salamina por esta situación, tal. Eso se trata del texto. Discúlpenme los jeroringos que tengo aquí, jeroglíficos, pero es para que tú me entiendas un poquito más acerca del texto informativo. Esos pequeños ejemplos, pues los puedes ver de acuerdo a los elementos, ¿verdad? Debe haber un interlocutor, obviamente un contexto y unas acotaciones. Recuerda que el interlocutor, pues el que informa, el contexto es el medio donde desarrolla la acción y las acotaciones, pues son las posibles actividades que se dan ahí mismo. ¿Dónde vemos esto? En una noticia, en una entrevista, en un informe instructivo. Después de pasar a estos 5 tipos de texto, vamos a dar un ejemplo que no lo he dado del texto informativo. Mira lo que dice el texto informativo. El texto informativo es aquel escrito que da a conocer objetivamente la realidad, ¿verdad? Que transmite un conocimiento, una información. Aquí te lo doy más claro. Dice, la lectura de texto informativo se realiza cuando leemos periódicos, folletos, publicidades, revistas, anuncios, entre otros, como te lo dije anteriormente. Y la definición del texto expositivo. La exposición se utiliza para presentar el contenido, el tema, la intención y explica desarrollar una serie de ideas, que es lo que yo te estoy haciendo ahora mismo, desarrollar unas ideas que ya tú, una idea previa porque ya tú desarrollaste esta actividad y ahora pues las estás trabajando como un pequeño repaso, digámoslo así, para poder desarrollar las actividades siguientes. Bueno, mis queridos estudiantes, mis amores, recuerda que estamos aquí para resolver todas tus dudas, tus inquietudes. Espero que este pequeñito repaso, explicación, pues te ayude a desarrollar y a resolver pues las actividades plasmadas en la plataforma. Recuerda que es un solo taller y que estamos desarrollando 3 sesiones del taller. Recuerda que nosotros los docentes estamos trabajando arduamente para que tú como estudiante pues te formes ante esta situación, te quedes en casa. La idea de Salamina está trabajando como ustedes no tienen idea para que esto sea un hecho del proceso educativo en el cual ustedes pues tengan un conocimiento a pesar de la situación un poquito más avanzado. Recuerda, yo me quedo en casa, evita el coronavirus por la educación de Salamina. Mis queridos niños, quédate en casa tranquilito, desarrolla todas las actividades. Si no las has hecho, tienes tiempo hasta el 26 de mayo de desarrollarla. Te recomiendo a que hagas la actividad con calma. Cuando hablas del formulario y no lo puedes desarrollar, por favor hazlo en el cuaderno, desarrollalo en el cuaderno y luego sí vuelve a abrir el formulario y ingresa la respuesta para que te sea más fácil el diligenciamiento de la actividad. Recuerda las medidas de protocolo y sanidad que se deben de seguir, lavado de manos, si vas a salir, cúbrete la boca con un tapaboca, por favor. Si es posible llevar antibacterial, guantes, pues hazlo, cuídate, cuida a tu familia, cuídate tú. Y mis niños los adoro, los extraño y por favor estemos atentos a todas las actividades que vamos a desarrollar. Te dejo con esta pequeña frase, espero que te sirva y que lo tomes con todo amor y cariño.
Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar todas tus metas. Gracias por escucharme.